Buenas noches. Es para mí un gran honor, en nombre de la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia, SOFIC, hacer la apertura y dar la bienvenida a nuestros invitados y a nuestros espectadores al segundo webinar, el COVID Dilema de las vacunas. El propósito de estos espacios es promover la divulgación científica y hacer partícipe a la sociedad colombiana de cómo los avances científicos impactan al desarrollo del país. Dadas las circunstancias que enfrentamos en la actualidad con la pandemia de la COVID-19, el día de hoy contaremos con la presencia de científicos expertos en el tema que nos compartirán su experiencia y responderán preguntas generales al respecto de la enfermedad, la vacunación y sus posibles consecuencias. Sin embargo, en ningún momento se pretende cambiar las creencias de nuestros espectadores al respecto de las vacunas ni decidir por ustedes en cuanto a si vacunarse o no. Lo que esperamos es que la información compartida el día de hoy sirva para que cada uno tome una decisión informada sobre la vacuna contra la COVID-19, teniendo en cuenta además que en este tipo de casos la decisión propia tiene repercusiones en la comunidad en general. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestras moderadoras, la doctora en Ciencias Biomédicas y profesora de la Universidad del Rosario, Carolina Fira Cative, y a la doctora en Química e investigadora del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, Lorena Novoa Aponte, quienes ahora nos presentarán a los expertos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna, por tu presentación y buenas noches para todas las personas que en este momento nos están acompañando en las diferentes redes. Es un placer para SOFIC poder compartir esta información con ustedes. El día de hoy vamos a tener en nuestro conversatorio 3 invitados, como ya Edna lo había mencionado, los doctores Zulma Cucunúa, Gabriela Delgado y Pedro de la Torre. Vamos a empezar con Zulma Cucunúa. Ella es médica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tiene un posgrado en enfermedades tropicales del Instituto Carlos III en Madrid, España, una maestría en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en epidemiología de enfermedades infecciosas por el Imperial College London en Reino Unido. Su carrera incluye 7 años de experiencia en investigación en enfermedades tropicales en el Instituto Nacional de Salud acá en nuestro país y un posgrado en modelamiento de vacunas en países de renta baja y media. Actualmente, ella es investigadora del Centro de Análisis de Infecciones Globales del Imperial College London y profesora de epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana. Y, por supuesto, ella ha asesorado la respuesta COVID en varios países de Latinoamérica. Entonces, Zulma, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación de SOFIC. Buenas noches a todos y a todas. De verdad que es un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Edna, Carolina, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Gracias por la invitación y mucho gusto conocer a Lorena, a Tito, a Pedro y por supuesto a la doctora Lucy Gabriela, que también nos conocemos desde hace mucho tiempo. Un gusto estar aquí con ustedes. Zulma, si quieres entonces podemos empezar con tu intervención, por favor. Claro que sí. Bueno, pues para empezar entonces, las vacunas que en este momento tenemos para COVID-19 han sido digamos una gran ventaja dentro del manejo de esta pandemia. Tenemos que recordar que dentro de la historia de las epidemias sin pandemias, pocas veces hemos contado con vacunas como una forma de realizar el control de las mismas. Ustedes recordarán tal vez las epidemias de Zika, de chikungunya. Estas epidemias pasaron sin que durante las mismas epidemias tuviéramos la oportunidad de un control, de una medida farmacéutica para el control. Y de igual manera, la mayoría de las enfermedades infecciosas hemos tenido oportunidad de tener vacunas ya cuando estas infecciones son endémicas y ya han causado una primera ola bastante grande de infección y por supuesto de fallecimientos. Entonces estamos en un momento de la historia que es bastante fascinante, donde por primera vez durante una misma epidemia y en este caso durante una misma pandemia podemos tener la oportunidad de tener vacunas. Estas vacunas pues representan la oportunidad de recuperar, si se quiere de alguna forma, la normalidad que de alguna manera todos anhelamos en cuanto a poder restaurar cierto contacto social, actividades y de pronto reducir las restricciones necesarias en la medida en que las vacunas nos permitan disminuir la mortalidad y la presión sobre los sistemas de salud. Estas vacunas, entonces, tenemos vacunas de diversa índole. Por ahora, las que tenemos disponibles en Colombia son de 3 grupos, las que se llaman las vacunas de ARN mensajero, que son vacunas de una tecnología mucho más reciente, aunque, por supuesto, producto de muchos años de investigación, pero que por ahora son la primera vez que están
aprobadas para uso masivo en humanos, y ha sido todo esto ocurrido durante esta pandemia. Estas dos vacunas son las vacunas que conocemos con los nombres de Pfizer y Moderna, y que aunque son muy eficaces, tienen cierta dificultad logística porque requieren ultracongelación. Ese es un primer grupo. Luego tenemos un segundo grupo de vacunas, que son las vacunas que se conocen como vacunas de vector viral, en las cuales, de forma relativamente similar a las vacunas de ARN mensajero, lo que produce la respuesta inmune es justamente una serie de instrucciones que van en la vacuna, pero en este caso en las de vector viral, esas instrucciones están cargadas por otro virus, que sea un virus que es inocuo para el organismo. Y estas vacunas, por primera vez, fueron aprobadas hace varios años específicamente para el manejo de la epidemia de ébola, que ustedes recordarán en África, y que han permitido el control de varias epidemias de ébola que han ocurrido desde el año 2016, que se probó esa primera vacuna de vector viral, hasta la fecha. Y ahora tenemos la oportunidad entonces de tener esas vacunas también para el control de COVID. Tenemos allí las vacunas de AstraZeneca, la vacuna llamada Sputnik, y la vacuna de Johnson Johnson. Tienen como característica pues que estas vacunas no requieren otra congelación, sino simplemente unas condiciones de refrigeración, lo que las hace un poco más o bastante más óptimas para la distribución a sitios alejados y para lograr coberturas mucho más altas. Y por último tenemos una vacuna más tradicional, perdón, que es una vacuna de virus vivo atenuado, tradicional porque contiene no instrucciones para producir proteínas de los virus, sino contiene el virus total pero atenuado, y esta es la vacuna de Sinovac, desarrollada entonces originalmente por un laboratorio en China, pero que para ventaja, digamos, en Latinoamérica ha sido probada. Uno de los estudios de fase 3 ha sido desarrollado en Brasil, y por lo tanto tenemos información sobre cómo funciona esa vacuna directamente en la población latinoamericana. Esa vacuna también tiene la ventaja de que no requiere ultracongelación, solamente refrigeración, y por lo tanto también tiene la facilidad de que se puede generarse fácilmente la distribución en los programas de vacunación más regulares que tenemos en nuestros países. Estos tres grupos de vacunas son las que por ahora están en el portafolio de las vacunas de Colombia. No son las únicas, hay otro cuarto grupo de vacunas, por ahora no está, que son las vacunas de proteínas recombinantes, como la vacuna de Novavax, la cual tampoco contiene el virus completo, sino solamente una proteína que es llevada por un adyuvante para producir la respuesta inmune. Esa aún no hace parte del portafolio de Colombia, pero sí está dentro de las vacunas que, digamos, están siendo evaluadas para aprobación en otros países. ¿Qué características tienen todas estas vacunas? Por ahora es que los ensayos clínicos de fase 3 se han desarrollado para comparar el uso de cualquiera de estas vacunas versus el no uso frente a un placebo. Esto se le llama en los estudios de fase 3, donde se incluyen a miles de personas, a varios miles de personas. Entonces estos ensayos clínicos usualmente tienen como mínimo unos 15.000 pacientes o hasta unos 50.000 pacientes, y nos permiten comparar cuál es la eficacia. Lo que por ahora tenemos, la información que por ahora tenemos de estos estudios de fase 3 es la eficacia que estas vacunas tienen para disminuir el riesgo de muerte y el riesgo de hospitalización. Y todas estas vacunas, todas las que he mencionado, todas sin excepción, han encontrado una eficacia frente a lo que se puede medir en la duración del ensayo clínico, una eficacia de 100% para reducción de muertes, y cercano al 100% para reducción de riesgo de hospitalización. Luego, para reducción de la probabilidad de enfermar de forma moderada o leve, cada una tiene unos valores distintos, pero en general todas las vacunas presentan unos altos valores de eficacia para reducción de este riesgo de enfermar o morir. Un segundo aspecto que aún desconocemos, desafortunadamente, de estas vacunas, y desconocemos porque aún nos falta ensayos más específicos para evaluar esto y un tiempo de seguimiento más largo, es conocer la eficacia de estas vacunas para lo que se llama el bloqueo de la infección, es decir, para la prevención en que yo me infecte o en que yo infecte a otros, independientemente de si requiero o no hospitalización. Y aún no conocemos estos valores de esta eficacia serán muy importantes para poder estimar lo que se conoce como el número necesario o la proporción necesaria de personas a vacunar para alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Hay unos valores teóricos de la inmunidad de rebaño, pero pues eso va a depender de cuál es la eficacia también de bloqueo de infección de estas vacunas,
y según esto, pues se podrán reajustar estos valores de acuerdo a la composición poblacional para lograr la tan anhelada inmunidad de grupo, inmunidad colectiva o también llamada popularmente inmunidad de rebaño por vía de las vacunas y no por la vía natural, que como todos ya sabemos, por vía natural pues implica un gran sacrificio de vidas humanas y de bienestar. Entonces voy a dejar hasta ahí mi intervención, esperando que haya sido como una pequeña introducción al tema y podamos discutir un poquito más adelante. Vale, muchísimas gracias, Zulma, por tu intervención. Muchas gracias por toda la información. Entonces ahora vamos a escuchar a la doctora Lucy Gabriela Delgado, que nos va a contar un poco más de su perspectiva de las vacunas, de lo que tenemos disponible y sobre todo de qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo una vez recibimos esa vacuna. Gabriela es bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con doctorado en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia y profesora titular del Departamento de Farmacia de la misma institución desde el año 2005. Allí, Gabriela fundó y dirige el grupo de investigación en inmunotoxicología. Gabriela además trabajó durante 13 años en el Instituto de Inmunología Hospital San Juan de Dios, ha sido consultora del Ministerio de Salud e hizo parte del grupo de expertos que elaboró la Guía de Inmunogenicidad para Colombia. Durante 2 años se desempeñó como directora de fomento a la investigación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, hoy Ministerio de Ciencias, y actualmente se desempeña como asesora del despacho de la Secretaría Distrital de Salud y subdirectora del Laboratorio de Salud Pública de Bogotá. Gabriela, el espacio es tuyo, cuéntanos por favor. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes, compartir esta mesa de trabajo virtual con mis colegas. Ustedes son mis colegas con la diáspora, a pesar de que este espacio está dirigido también para la población a quien tenemos que dirigirnos para hacer lo que nos corresponde también de pedagogía, con fines de apropiación social de conocimiento. Sin duda alguna, agradezco infinitamente y me siento muy orgullosa de la diáspora colombiana, que en sus manos estamos y en sus manos va a quedar el futuro de este país, estén fuera de él o hayan regresado. Entonces, muchas gracias. También un gusto compartir con la doctora Zulma. Y bueno, vamos a entrar al tema de las vacunas, no sin antes decir 2 cosas, que las vacunas son uno de los hitos, junto con el agua potable, más importantes para salvar vidas de enfermedades infecciosas, de enfermedades que pueden ser prevenibles, ¿cierto? Son enfermedades que pueden de alguna manera controlarse con medidas higiénico-sanitarias o con medidas profilácticas, como en el caso de las vacunas, que en términos de costo-efectividad claramente le cuestan al sistema mucho menos que las hospitalizaciones, que las muertes, etcétera. Es decir, las vacunas son un hito de la historia de la humanidad. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque el hecho de dudar, y ya voy a hablar de la duda, no significa y no pueden colocarse, digamos, algunos de estos argumentos razonables que existen dentro de los movimientos o servirle de alimento a los terribles y nocivos movimientos antivacunas. Esa es mi percepción. Eso es algo bien importante y lo que voy a decir, pues claramente voy a tratar de hacerlo lo más asertivamente posible para que justamente no se malinterprete. Soy defensora de las vacunas, mi tesis doctoral fue en vacunas, luego, y adoro el sistema inmune, entonces espero hacerlo de la manera más pedagógica posible para poder transmitir mi mensaje. En términos de la duda, me parece importante recordar una breve frase que apareció, me llamó siempre mucho la atención, en un portal que se llama Actitud Científica: dudar o relativizar. La duda científica, que ha servido para poner en tela de juicio las verdades reveladas, es la que tenemos que tener en cuenta cada que aparece una verdad, un paradigma, en este caso un producto. En su forma más moderna equivale a la noción popularizada por Popper de que toda verdad, para ser científica, ha de ser refutada. Una verdad científica indiscutible, entre comillas, es por consiguiente un oxímoron. Dicho esto, me parece importante señalar o recordar que las vacunas son más que un ingrediente farmacéutico activo, son más que un antígeno, son más que el virus disecado o cualquiera de las formas que se tienen, es mucho más que es una vacuna, está constituida sin duda alguna, como ya la doctora Zulma nos explicó, por distintos ingredientes o por distintas partes del microorganismo, por distintas formas de ese microorganismo que van a ser entregadas a ese sistema al cual se necesita despertarle una respuesta inmune sin que le cause la enfermedad, de tal manera que para cuando se encuentre con el microorganismo patógeno, agresivo, en toda su dimensión natural, tenga el sistema inmune con qué defenderse y con qué reducir esa enfermedad severa, como en el caso del COVID, o reducir la mortalidad. Pero además de los antígenos, son importantes los adyuvantes, los sistemas de entrega, y también, como lo mencionó la doctora Zulma, son vacunas muy promisorias que nos despiertan esperanza, que han sido, contrario a otros microorganismos que también han cobrado vidas, de microorganismos quizás muchísimo más complejos, como los parásitos, en donde sus ciclos biológicos terminan siendo parte de las barreras que hay para el desarrollo de estas vacunas. Los virus son relativamente sencillos y en este caso la información procedente de familiares cercanos al SARS-CoV-2, agente etiológico de la COVID-19,
hacen que el conocimiento que hoy se tenga acumulado sobre esos otros microorganismos responsables de epidemias recientes como el SARS y el MERS, pues hayan permitido que cierto desarrollo básico de identificación del antígeno, de saber el antígeno es esa parte del microorganismo que va a ser identificada por el sistema inmune, que termina o debería ser bloqueada o debería ser controlada a través del sistema inmune con esas vacunas que estamos inoculando. Y ese conocimiento previo pues ha hecho que se reduzca ostensiblemente el tiempo que se ha invertido o que se debería invertir bajo el método científico y bajo la lógica a la que estábamos acostumbrados, tiempos no menores de 10 años para tener una vacuna, y estamos frente a unos desarrollos de menos de un año. Luego la duda razonable aplica en este caso. Dentro de los antígenos que conocemos, ya sabemos que hay algunos principios activos que pueden evocar respuestas que pueden llegar a ser similares a las que se han reportado para otros agentes infecciosos relacionados, microorganismos a los cuales son inactivados, es decir, virus que no tienen la capacidad replicativa y que las proteínas que lo recubren pueden ser expuestas a ese sistema inmune. Es una clásica vacuna. Pero hay otros tipos de desarrollos, como los RNAs mensajeros, como es el caso de estas vacunas, que como lo decían previamente, requieren unas condiciones particulares para poder ser entregadas, unas condiciones que incluso pueden constituirse en una barrera adicional, no solo en precio, sino en distribución y en acceso. Entonces, entre más sencilla sea la vacuna y más conozcamos de ella, pues la seguridad y los niveles de confianza en la aplicación van a ser mucho mayores. No significa eso que el hecho de que no conozcamos y que haya alguna información que deba ser colectada y datos que deban ser rápidamente obtenidos de la población que está siendo vacunada, no significa eso que los desenlaces que hoy tengamos, que los desenlaces que se vienen encontrando, desenlace es el resultado de la aplicación de esas vacunas, bien sea en la fase experimental como en las fases ya de aplicación post-comercialización, nos indiquen que efectivamente las vacunas están permitiendo una reducción ostensible en las personas que van a tener o que van a requerir hospitalización y por ende que existen en la probabilidad de fallecer a consecuencia de esta enfermedad. Ese es un desenlace esperanzador, pero lo que le corresponde a la ciencia es llenar esos agujeros negros de vacíos que hoy en día pues siguen estando y que necesitamos conocer. ¿Qué necesitamos conocer? Por ejemplo, cuáles son los niveles de duración de esa respuesta inmune para cualquiera de las formas de obtención. ¿Cuánto dura? Pues es que simplemente no ha pasado el tiempo suficiente de la aplicación como para saber si existe o no una respuesta inmune duradera que amerite, digamos, unas esperanzas a más largo plazo. ¿Qué tanto impacto pudieran tener esos cambios de esas denominadas mutantes o de esas variantes génicas que están surgiendo alrededor del mundo, que si aparentemente no pueden ser más virulentas, más agresivas, que se asocien con mortalidad, sin duda alguna, sus niveles de transmisión implican una quizás incapacidad de respuesta por parte de los sistemas sanitarios y en últimas los desenlaces de muerte van a ser similares a que si tuviéramos una cepa con unos factores de virulencia superiores? ¿Qué respuesta tienen a nivel de la seguridad a largo plazo, entendiendo que las vacunas son mucho más que el antígeno, son mucho más que el virus o las partes del virus que despiertan la respuesta inmune? Y ahí me quiero detener rápidamente en los adyuvantes. Hay vacunas que no necesitan adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Son aquellas partes de una vacuna, de un medicamento que conduce a la profilaxis, que requieren ser colocados en esa formulación para activar una respuesta inmune que atraiga células y que tome ese agente, ese antígeno, para poderlo presentar eficientemente y despertar la respuesta inmune que se requiere. ¿Cuál es la respuesta inmune que se requiere en COVID que se asocia con protección? Tanto hasta el momento lo que se sabe, sin extremos detalles, es que se requiere una respuesta inmunohumoral, anticuerpos neutralizantes, efectivos y vigorosos, una respuesta importante a nivel de cantidad de anticuerpos, pero también de afinidad por esos antígenos, y posteriormente se requiere una respuesta celular también muy bien coordinada a través de células citotóxicas, como en la mayoría de las infecciones virales. ¿Cuáles son los riesgos de la respuesta inmunológica? En la infección natural, que se asumiría que es como el estándar de oro de lo que debería despertar una vacuna que tenga la eficacia deseada, se sabe que la respuesta inmune tiene que estar dirigida contra epítopes antigénicos de la proteína de la espícula. La proteína de la espícula tiene específicamente, bueno, tiene dos partes, no me voy a tener en eso, y una de esas partes contiene la región que se une al receptor de las células. Rápidamente les digo, como a los estudiantes en las clases de bioquímica, se requieren uniones receptor-ligando, llaves cerradura, reacciones bioquímicas de receptor ligando, para que el microorganismo intracelular obligado pueda colonizar las células, allí reproducirse y causar los daños asociados con la enfermedad. Para bloquear ese ingreso a las células, y si el virus no tiene cómo ingresar, pues claramente puede depurarse o denaturarse mucho más fácilmente, pero es la proteína de la espícula la que actuaría como esa llave de cerradura para colonizar, entrar a esas células y causar el daño que ya todos conocemos. En ese sentido, los anticuerpos que se despierten contra la proteína de la espícula
están dirigidos contra una región específicamente, contra la región que se une al receptor que ya está siendo, pues que fue muy tempranamente identificado, que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Y entonces, pues el bloquear ese antígeno es parte de la respuesta inicial que permite reducir la carga viral y por lo tanto el ataque antigénico. Se sabe hoy en día que si los anticuerpos se despiertan contra otras proteínas que no necesariamente son las de la espícula, específicamente contra la proteína de la nucleocápside, esos anticuerpos son no neutralizantes y al menos en la teoría y revisando los antecedentes de familiares cercanos de este virus, el del SARS, o SARS-1, que no se denomina así, pero el del SARS que fue responsable de otra epidemia, y el del MERS, se sabe que esos anticuerpos no neutralizantes promueven el ingreso del virus y una señalización no adecuada, respuestas proinflamatorias exacerbadas que hoy en día se asocian con el mal pronóstico y con los desenlaces fatales de la enfermedad. Es decir, no basta con tener altos títulos de anticuerpos, como diríamos coloquialmente toneladas de anticuerpos, si esos anticuerpos no son de carácter neutralizante y están dirigidos muy finamente contra el epítope que bloquea el ingreso del virus a las células blancas. Hay algunos postulados, digamos, no necesariamente experimentales, porque no hay una información muy certera hasta el momento. Lo que conocemos es que esos anticuerpos no neutralizantes o de baja afinidad, aún frente a la proteína de la espícula, podrían promover un fenómeno que se ha visto en otros virus relacionados, que se denomina el antibody dependent enhancement. Es un fenómeno que hace que en lugar de promoverse la protección, se promueva el mal pronóstico y una serie de señales también del sistema inmune. COVID se ha considerado también como una inmunopatología. Termino diciendo que a nivel de esos sistemas de entrega, de los adyuvantes, de las envolturas correctas, hay toda una ingeniería farmacéutica detrás de esos sistemas de entrega, de los cuales depende la vía de administración, de los cuales dependen eso que hablábamos ahora de las condiciones de transporte, almacenamiento. No es algo menor, porque el hacer toda esa ingeniería farmacéutica, el desarrollarla, es la que permite algo tan sencillo como que las temperaturas para almacenamiento sean de 80 grados o sean de 20, que una vez descongelada o cambiada o modificada esa temperatura, pueda ser administrada en corto tiempo o en mayor tiempo, lo cual está directamente relacionado con el acceso a poblaciones donde no podrían garantizarse ese tipo de estrategias o plataformas logísticas para la entrega. Esa temperatura, esa termosensibilidad que tienen algunas de estas formulaciones, específicamente las que tienen el RNA mensajero, está asociada con desarrollos tecnológicos y con investigación que en este momento pues sigue siendo motivo de estudio. ¿Qué tiene una envoltura? Por ejemplo, las nanopartículas lipídicas que envuelven el RNA. Tienen que tener materiales biodegradables para uso humano, tienen que tener unas condiciones de cantidad y calidad para que acomplejen el RNA, lo entreguen donde lo tienen que entregar, se liberen el sitio intracelular donde se tiene que producir la proteína. Técnicamente en farmacia esto se denominaría un profármaco. No es el RNA mensajero el que produce la respuesta inmune, sino es el que va a inducir la producción usando la maquinaria de las células del propio individuo vacunado, es quien va a producir la proteína inmunogénica. Esos desarrollos de las cantidades, las calidades e incluso a dónde se van esas nanoenvolturas lipídicas también sigue siendo motivo de estudio, porque a pesar de ser biodegradables no necesariamente es sinónimo de ser hidrosolubles, por ejemplo, y de eliminarse fácilmente a través de la sangre, a través de la orina, etc. La estabilidad de las vías de administración no son algo caprichoso, son algo bien importante, porque de la correcta vía de administración depende el despertar de esa respuesta inmunológica. Hay muchas dudas que son razonables, y que en términos, termino diciendo, perdón si me extendí, el tema de la inmunosenescencia, que sabemos que existen dos etapas de la vida donde existe un inmunocompromiso, una inmunosupresión fisiológica, antes de los 5 años por el desarrollo natural de todos los sistemas, incluyendo el sistema inmunológico, y en el declive de la vida por desgaste, digámoslo de esa manera, natural de todos los órganos y sistemas, incluyendo los del sistema inmunológico. En ese sentido, una de las dudas que surgen para algunas de estas formulaciones es que justamente la población de mayor riesgo, de mayor mortalidad, la población de mayores de 60 a 65 años, son muy pocos los estudios que permiten conocer cuál es el comportamiento y el mecanismo de acción de estas vacunas. Y no se esperaría que en esos dos extremos de la vida opere en el estatus de la vida, cuando somos teóricamente inmunocompetentes. Se sabe que la inmunosenescencia, que ese deterioro natural en número y en actividad de células del sistema inmunológico, haga que algunos de estas vacunas o prototipos vacunales no tengan el nivel de respuesta que se esperaría. No significa eso que no sean útiles, no significa eso que no sean seguras, sino que hay muchas dudas razonables que es nuestro deber desde la ciencia continuar respondiendo y tomar estas vacunas como, a mi juicio, deberían ser vacunas todavía experimentales, que no significa eso que no se deban aplicar y que no estén salvando vidas y que no sean una esperanza para el control de esta pandemia. Muchas gracias, Gabriela, por tu intervención. Finalmente, entonces, nos va a acompañar el doctor Pedro de la Torre. Él nos va a compartir su experiencia como científico y experto en el área
Y para la información de todos, Pedro ya tomó la decisión informada de vacunarse y ya recibió la primera dosis. Pedro es químico de la Universidad del Atlántico y doctor en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Talca en Chile. Posterior a su formación doctoral, Pedro fue investigador postdoctoral de la Universidad Estatal de Ohio durante 4 años y trabajó allí con la elucidación de estructuras de proteínas. Luego de recibir la prestigiosa beca Pelotonia para investigación en cáncer, Pedro se unió en 2019 como investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y al Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts. Pedro es además el vicepresidente de la Sociedad de Colombianos en Harvard y miembro de la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia, SOFIC. Pedro, entonces te damos la palabra y nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Carolina, muchas gracias por esa introducción. Tenía rato que no leía un poco o expresaba un poco de mi carrera con todo esto de estar un poco aislado. Primero que nada, agradecerles por esta invitación. Muy orgulloso de ser parte de SOFIC, la Sociedad de Investigadores y Doctores de Colombia. A la profesora Gabriela, a la profesora Zulma, por supuesto que muchísimas gracias. A todas las personas que nos están viendo hoy. Yo desde mi parte pues quería comentarles un poco de lo que he venido experimentando directamente con el proceso de vacunación en los Estados Unidos y también pues agregar algunas cosas muy breves a los comentarios de la profesora Zulma y la profesora Gabriela. Primero decir que lo que diga acá no está apoyado por la Universidad de Harvard ni tampoco por el Hospital de Ohio de Massachusetts. Es una opinión como profesional debido a la experiencia que tengo con el estudio de proteínas. Y estoy de acuerdo con Edna. No estamos acá de pronto para inducir un cambio de pensamiento en la gente, pero sí por lo menos entregarles las bases de las cosas que deben ser comunicadas de una mejor manera de la mano de la ciencia. Entonces, lo importante de aquellas personas que de pronto están dudosas de vacunarse, lo que debo decir en términos generales es que eso hay que respetarlo. O sea, la manera en que la gente opina o no respecto a si se vacuna o no, eso hay que respetarlo. Si las personas tienen conocimiento de por qué no deben vacunarse o por qué sí deben vacunarse. El problema radica también es en cuando se entrega información a la comunidad de parte de gente que de pronto no tiene experiencia y eso causa confusión. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta de que siempre traten de escuchar de profesionales, de médicos, de gente que de pronto de alguna u otra forma esté un poco más relacionado con el tema. Agregar algo a la profesora Zulma, por todos sus interesantes comentarios, solo de que, por ejemplo, hay una vacuna que se está produciendo en Cuba, que va muy bien, también está a base de un virus, el meningococcus B. Hay otra vacuna que se está produciendo en India, que se llama Covaxin, también está relacionada con un virus atenuado. Sí se conoce un poco respecto a la manera en cómo algunas vacunas pueden contrarrestar la carga viral. Por ejemplo, ya salió una investigación de la vacuna de Oxford AstraZeneca que sugiere una reducción del 70% de la carga viral en las personas que se han vacunado. Esto es súper importante porque es la primera información oficial que salió hace un par de días de una vacuna evaluada en pacientes que son testeadas semanalmente para verificar la carga viral. Eso sugiere de que estas personas reducen la carga viral y potencialmente también, en caso de que, supongamos, hablen, van a liberar mucho menos carga viral al ambiente. Eso es súper importante para controlar la pandemia. Entonces, hay que entender el punto de las vacunas sobre la manera en cómo ellas pueden prevenir que tú te infectes. Eso es que el virus no ingrese a tus células y eso se denomina esterilización. O la manera en cómo, si el virus realmente te infecta, pero tú ya estás vacunado, ver si puedes, ver si esa persona desarrolla un COVID-19 grave. Entonces, este hecho de que la vacuna, por ejemplo, de Oxford AstraZeneca reduzca a un 67% la carga viral, eso podría evitar muchísimo de que esas personas tengan o desarrollen un COVID-19 grave. Entonces, eso hay que identificarlo, tratar de comunicar eso a la población colombiana, que muchas personas están súper dudosas sobre si se vacunan, sobre si vacunarme implica que ya yo puedo andar sin tapabocas y realmente no. O sea, no se sabe todavía si estas vacunas previenen la entrada del virus, o sea, la infección, no te esterilizan al parecer, pero sí te evitan que desarrolles una enfermedad grave. Entonces, algunos comentarios de pronto para la profesora Gabriela. Yo he visto, por ejemplo, en muchos medios de comunicación en Colombia que lanzan algunas noticias y ella habla algo de que menciona algo súper bueno y es que la ciencia buena se hace cuando alguien refuta. Y eso es totalmente cierto. Cuando nosotros hacemos una investigación, la forma de
de verificar que esas cosas estén bien hechas teniendo la opinión de otros científicos y eso pues permite refutar o no. Son todos los estudios que se han hecho en fase 1, fase 2 y fase 3 hasta ahora de estas vacunas. Lo importante es que hay que refutar con argumentos. Entonces, lo que he visto en algunas partes es que muchas personas lanzan videos y los medios de comunicación también apoyan estas cosas y no se hace un buen periodismo científico y termina confundiendo mucho más a la gente. Entonces, si usted analiza cómo puede beneficiar o no vacunarse, termina siendo que mucha gente no termina vacunándose porque reciben una desinformación de personas que de pronto no tienen experiencia. Respecto a si las vacunas son seguras para personas mayores, ayer salió una investigación de la vacuna china, CoronaVac, evaluada en personas mayores de 60 años, sanas, en las cuales se les ha administrado la vacuna de manera segura. Sobre cuánto tiempo demoran los anticuerpos en estas personas, no se sabe en un 100%, pero al menos en este estudio evaluaron anticuerpos hasta los 56 días. Eso es un resultado fenomenal, no se sabía antes y por eso es importante estar diariamente chequeando qué va saliendo respecto a lo de las vacunas, porque pues esto es importante debido a que rondan muchas noticias sobre que X cantidad de personas mayores murieron por la vacuna. No hay ningún estudio oficial que indique que una persona ha muerto por la vacuna. Entonces, posterior a los días que las personas se vacunen, todavía no se puede relacionar de manera directa si alguien ha muerto a razón de esta vacunación. Entonces, el desarrollo de anticuerpos es importante, por supuesto que sí, aunque los anticuerpos demorasen en el peor de los casos un mes, imagínense cuánto puede evitar que personas se contagien más y cuántos contactos ocurren alrededor del mundo durante 30 días. Entonces, vacunarse es algo que está reduciendo la carga viral en muchísimas personas, en muchas comunidades, y hay países que están poco a poco volviendo a la normalidad. La profesora Zulma menciona algo interesante y es respecto a las mutantes. Ella tiene totalmente la razón en el momento en que menciona que hay cosas que no se saben, pero sí también hay vacunas que ya han mostrado efectividad. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna ya mostraron efectividad contra la variante africana y la brasilera y la de Reino Unido, por ejemplo. Entonces, vacunarse es súper importante en este momento, justo porque hay nuevas variantes. Entonces, vacunarse no solamente es algo que va a brindar protección, la gente tiene que continuar usando el tapabocas para tratar de evitar que nuevas variantes para las cuales de pronto las vacunas no son efectivas, todavía eso no se sabe, es mejor evitar que entren a nuestro cuerpo. Yo me vacuné con la de Pfizer BioNTech. El primer día pues fue normal como cualquier otra vacuna. A eso de las 2:30 de la tarde me vacuné con la primera dosis, la segunda dosis me corresponde el próximo martes. Respecto a la primera dosis, cuando la obtuve a eso de las 2:30 como menciono, ya a las 10 de la noche yo tenía un dolor en el brazo como cualquier otra vacuna. Sentí que el cuerpo sí estaba cambiando. Al día siguiente sentí los síntomas típicos, por ejemplo, de cuando uno se vacuna contra la influenza. Entonces, un poco afiebrado, como uno dice, pero la temperatura nunca subió por encima de 37.2 grados. Entonces, me sentía como disgustado, como uno dice, cansado, y son los síntomas típicos que está produciendo esta vacuna. Acá en los Estados Unidos te entregan un documento en donde está toda la información de la vacuna, incluso la composición de la vacuna, que ha sido uno de los mitos que supuestamente no se conoce. Uno de los síntomas de la lista de síntomas clásicos están en ese documento que está en inglés y en español. Lo pueden descargar en la página de Pfizer y también en la página de la CDC de los Estados Unidos. Y aquí está dolor en el sitio de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, sentirse un poco afiebrado, dolor en las articulaciones, más náuseas y en general la molestia de que no te sientes bien o a veces inflamación de los ganglios. Esos son los síntomas típicos que se han mayoritariamente informado para la vacuna. Y respecto a lo que se ha venido también difundiendo, que si te modifica el ADN o no, yo menciono estas cosas por la experiencia que tiene nuestro laboratorio en diseñar una potencial terapia para la cura de la sordera. Ojalá eso pueda llegar algún día a los pacientes. En estos momentos estamos en modelos animales como ratones y peces. Entonces nosotros utilizamos acá en el laboratorio partículas de virus que empaquetamos con ADN, las liberamos en el oído interno de estos animales que son sordos y actualmente están recuperando la audición. Eso implica o sugiere de que estas partículas virales de adenovirus que son usadas, por ejemplo, muy parecido en algunas de estas vacunas, como la de Sputnik, que es la vacuna rusa, o la de Oxford AstraZeneca. Entonces,
Eso sugiere de que se está liberando ese ADN dentro de las células que nos ayudan a escuchar. Y estas células entonces están retomando su maquinaria bioquímica para permitirnos escuchar. En el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, están inyectando un ARNA mensajero y la duda es sobre si eso entonces te modifica el ADN. Ustedes tienen que imaginarse una célula como esa clásica célula que nos enseñaron en el colegio de un huevo, que en el centro tiene el núcleo, que es la yema, y la clara, que pues es el citoplasma. Cuando se vacunan, ese ARN llega al citoplasma. No hay ninguna evidencia científica que indique que ese ARN llega al núcleo de la célula, que es donde está nuestro ADN. Entonces, toda la solución respecto a esta vacuna sucede en el citoplasma, no llega al núcleo de la célula, por lo tanto no hay ninguna modificación de tu ADN. Son algunas cosas que hay que aclararle a la gente de la forma más básica posible para que puedan entenderlo y que por supuesto a través de los medios de comunicación, también en redes sociales, se haga una difusión apropiada de la información con un mejor periodismo científico para tratar de evitar de que este tipo de cosas sucedan. Entonces, mi invitación desde mi experiencia y lo que yo he vivido últimamente es que, por ejemplo, ya con solamente una dosis que tenemos en todas las personas de este hospital, alrededor de 60.000 personas ya están vacunadas con primera y segunda dosis. Ya podemos compartir un poco más seguro en nuestros espacios para tomarnos un café. Eso sí, cuando regresamos al trabajo, todo el mundo sigue con tapabocas. Creo que en el último minuto que me queda, simplemente quiero invitarlos a que analicen información de primera mano. Desafortunadamente, mucha la información está en inglés y va saliendo fresca en inglés, pero tratemos de buscar fuentes oficiales para tratar de confiar en este tipo de cosas. La vacunación es algo que está funcionando muchísimo en todos los países donde ya se inició y ojalá en Colombia cuando se inicie sea aprovechada de manera positiva. Muchísimas gracias, Pedro, y nuevamente muchas gracias a Zulma y a Gabriela por contarnos sus experiencias para ayudarnos a definir este COVID dilema, como le hemos puesto a nuestro webinar de hoy, porque de verdad que hay muchísimas preguntas. Les cuento que nos acompañan en Facebook aproximadamente 180 personas y en YouTube aproximadamente 340. Entonces es muy importante pues que hay muchas personas escuchando sus opiniones y sus experiencias. Vamos ahora a realizar algunas de las preguntas que nos están haciendo a través de las diferentes redes. Esta pregunta va dirigida para Zulma, nos la hacen en Facebook y nos preguntan, ya tú nos dijiste cómo funcionan las diferentes vacunas disponibles, pero para ti, ¿cuál sería más confiable y qué tipo de reacciones adversas a esta vacuna que tú consideras más confiable se pueden presentar? Bueno, realmente el hecho de que las vacunas hayan superado lo que se conoce como la fase 3 de investigación, es decir, que las vacunas hayan superado ese filtro en el cual solamente aquellos medicamentos, vacunas que tienen una finalización de la fase 3 exitosa, solamente aquellos que finalizan esta fase se puede decir que tienen unos efectos adversos que son tolerables. Es decir, todas las intervenciones, desde que puede ser un medicamento que sea un solo día, puede ser una dosis pequeña, puede ser una dosis grande, todos los medicamentos, cualquier cosa que tomemos, tiene efectos adversos. Y eso es de entrada es algo que todos debemos saber. Esos efectos adversos pueden ser desde muy leves y poco frecuentes hasta muy graves y potencialmente frecuentes. Pero cuando las vacunas superan la fase 3, lo que quiere decir es que se ha llegado a un punto donde los efectos adversos son leves y son tolerables. Y lo que estamos esperando para cualquiera de estas vacunas es que dependiendo de la vacuna, dependiendo del tipo de población, dependiendo de la edad, de las comorbilidades y de otros factores, entre un 5 a un 15% de la población va a experimentar unos síntomas adversos leves que constituyen dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor en el sitio de la punción. Y esto se presenta, es muy común, pero afortunadamente se presenta entre el primero y el tercer día y después de eso no estamos esperando realmente síntomas adversos importantes. Hay un síntoma adverso importante, tal vez es el único que se ha reportado hasta ahora, que es la alergia. Y esa alergia se puede presentar con algunas de las vacunas, pero ese es un efecto adverso muy raro, es muy, muy raro. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que como este efecto adverso puede ocurrir más o menos entre 1 a 15 personas por cada millón de personas que se aplican la vacuna, entonces las personas deben permanecer en el sitio de vacunación entre 15 a 30 minutos. Es un efecto adverso que se presenta usualmente antes de los 15 minutos. Y dice que la persona manifieste al vacunador si tiene alergias o no, lo cual podría tal vez orientar la necesidad o no de que esta persona sea un poquito más de tiempo en el sitio de vacunación. Pero es un efecto adverso bastante raro. Entonces, si a mí me preguntan de todas estas vacunas, ¿yo cuál preferiría? Mi respuesta más honesta es porque es una opción
donde hay mucha escasez mundial de vacunas, y yo considero que en mi caso personal y de mis seres queridos, la primera vacuna que esté disponible va a ser la mejor, porque todas han superado unas etapas suficientes de IVA que las podemos considerar seguras en el corto plazo, eficaces, y entonces la que primero tenga acceso pues será ideal, porque estamos ganando tiempo frente a una lucha contra una pandemia mortal. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Zulma. Esta pregunta es para Gabriela. ¿Podrías, Gabriela, por favor, explicarnos con un ejemplo muy sencillo qué significa eso de la efectividad de una vacuna? Si eso significa que si nos vacunamos no nos vamos a infectar con el virus, o si significa que si nos vacunamos puede que nos infectemos, pero no vamos a desarrollar síntomas graves de la enfermedad. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Esto no solamente ocurre con el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que va a producir la enfermedad denominada COVID, sino con todos los microorganismos que tienen afinidad o tropismo por los seres humanos. Es decir, todas las enfermedades infecciosas, desde que haya un receptor en nuestro organismo, en nuestras células, que permita esa interacción con el microorganismo, van a poder colonizarnos y se va a suscitar una infección. Los microorganismos se reproducen y en esa lucha con la respuesta inmunológica, que es nuestro sistema de defensa, en ese sentido, cuando la multiplicación del agente microbiano no se puede controlar, es cuando hay un desbalance en las condiciones de las células, del tejido, de los órganos que está infectando, y por lo tanto se producen signos y síntomas asociados con dicha enfermedad. Entonces, dicho esto, hasta el momento, y lo que nos decía el doctor Pedro hace unos minutos, hay un concepto que se llama esterilización, pero yo no lo quiero usar porque como hay personas que asocian ciertos términos con otros procesos, entonces hay muchas personas que ya están pensando que si se ponen la vacuna no van a poder tener hijos. Entonces no quiero usar ese término esterilización digamos, porque generaría confusión. Lo que sí hay es una capacidad de bloquear el que cuando el microorganismo llegue a mí, yo ya no sea capaz de transmitirlo, porque mi sistema inmune redujo al máximo la cantidad de esos microorganismos que pudieran expulsarse por las vías que ya se han identificado como de infección o de transmisión del SARS-CoV-2, que son por las vías aéreas, por la vía respiratoria, a través de la saliva, y por eso es que el tapabocas sigue siendo efectivo. Hasta el momento no hay suficiente evidencia que indique que las vacunas bloquean la transmisión. Lo que sí hay es una respuesta inmunológica que me reduce la carga viral, la cantidad de microorganismos que se están reproduciendo, de tal manera que mi sistema inmunológico, cuando me vacuno y es eficiente esa respuesta, va a controlar o a neutralizar la cantidad de virus que van a colonizar una célula, o aún colonizándola hay unas células del sistema inmune que rápidamente van a actuar, las células citotóxicas, incluso preliminarmente se ha dicho que las natural killer pueden llegar a jugar un papel importante. Entonces, cualquiera que sea la respuesta inmune que se evoque con una vacuna va a permitir tener controladitos esos viriones, de tal manera que por número, por cantidad y por grado de afectación no induzcan el desarrollo de una enfermedad severa que conduzca a la muerte. Y eso es lo que se ha visto, ese es el desenlace que se ha visto en las vacunas. Hay unos estudios muy recientes desde hace un par de días, que indican que es muy probable que las vacunas estén previniendo o bloqueando la transmisión. Y esos resultados de confirmarse, porque hasta el momento lo que se tienen es grupos, unos vacunados, otros no vacunados, y a los que están vacunados, después, como la infección sigue circulando, es una pandemia, pues se monitorean a través de la prueba de estándar de oro del hisopado nasofaríngeo, y se ha visto que el número de PCRs positivas en ese grupo de individuos vacunados es muchísimo menor y se negativizan, digámoslo de esa manera, más rápido, y esa es una, digamos, evidencia que permite sugerir ese correlato entre bloqueo de la transmisión y efectividad o eficacia de la vacuna. Si eso llegara a confirmarse, quiero decirle a todos que no va a ser producto de la improvisación de ningún gobierno ni nada, va a tener seguramente que cambiarse la priorización de los grupos. ¿Por qué razón? Porque si se bloquea, si llegamos a descubrir como humanidad, gracias a la ciencia, que se bloquea la transmisión, entonces probablemente vamos a tener que vacunar los grupos que mayores interacciones tienen y que mayor probabilidad tendrían de ir a infectar a otros. Eso es una apuesta, incluso una posibilidad que hay un gobierno, no recuerdo ahorita de qué país, que decidió vacunar primero a los jóvenes y no necesariamente a los adultos mayores, pensando en que la vacuna pudiera bloquear la transmisión. Entonces, todo lo que se vea de las vacunas no solamente impacta la decisión y la salud individual, sino también impacta las decisiones colectivas y la toma de decisiones por parte de los gobiernos para generar una mayor cobertura, una mayor eficacia de las vacunas, que termino diciendo, son muy pocas. Entonces, sintámonos afortunados de que lo que va llegando, pues con la evidencia que casi que diariamente va surgiendo, hoy sí podemos tener unas vacunas que nos hace falta mucho conocer sobre su mecanismo de acción, pero repito, su desenlace indica que son vacunas seguras y efectivas y que es una estrategia complementaria para ir saliendo de esta pandemia. Entonces sería desafortunado no emplear esas vacunas. Y con una frase que me parece importante mencionar, una frase que también encontré en un artículo sobre ética de la investigación, la doctora Zulma mencionaba algo de la fase 3,
Claramente, los prototipos vacunales que hoy están a disposición de la humanidad han surtido ciertas etapas, pero se han entregado con la evidencia mínima, no con la evidencia máxima, porque todas estas vacunas tienen autorizaciones de emergencia. Entonces, hay que seguir desde la ciencia buscando más resultados, y se dice que ante tanta mortalidad, ante tanta pérdida de vidas, contar con esta opción terapéutica es mejor que no tener ninguna opción terapéutica. Y es una ventaja que hoy tenemos como humanidad gracias a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Gracias, Gabriela. Pedro, en términos de duración, ¿por cuánto tiempo me protege la vacuna actual? Después de estas 2 dosis iniciales, ¿tendré que seguir aplicándome la vacuna a futuro? Por ejemplo, el año siguiente. Una pregunta de Margarita de YouTube. La pregunta de Margarita es una de las preguntas más importantes que existe en el mundo hoy en día, y es la que, primero que nada, no se sabe. Ni siquiera aquí en los Estados Unidos, desde la CDC, que es la Organización para Prevención y Control de Enfermedades, sabe por cuánto tiempo van a estar activos estos anticuerpos. Por ejemplo, ahorita mencioné por lo menos la vacuna de China, en la cual los anticuerpos fueron evaluados hasta el día 56. Eso es un avance muy grande. Entonces, todavía no se sabe exactamente por cuánto tiempo van a estar estos anticuerpos. Lo que sí se sabe es que al menos con las personas que se infectan por COVID-19 hay 2 grupos. Uno que produce anticuerpos y otro grupo que no produce anticuerpos. Las personas que producen anticuerpos se les ha detectado hasta un plazo de 8 meses. Y acá en los Estados Unidos, por lo menos, se considera que si la persona se curó de COVID y desarrolló anticuerpos, es muy poco probable una reinfección durante los primeros 90 días. Entonces, eso es para tenerlo en mente, solo respecto a la enfermedad en sí, cuando la persona se infecta de SARS-CoV-2 y desarrolla COVID-19. Respecto a las vacunas, no se sabe por cuánto. Ahora, por el hecho de que existen mutantes del virus, unas más infecciosas que otras, eso implica que las vacunas posiblemente tengan que estar renovándose por el hecho de que el virus está mutando constantemente. Las vacunas que tenemos ahora hasta el momento han mostrado eficacia para las mutantes que están más infecciosas. El hecho de que sigan más infecciosas indica de que tú necesitas menos cantidad de partículas virales para infectarte. Eso directamente hasta el momento no se ha correlacionado con una mayor mortalidad de las nuevas variantes, pero de una forma escalable. El hecho de que sea más infecciosa indica que en el menor tiempo posible más gente se va a infectar y por lo tanto van a alcanzar a otras personas mucho más rápido, y eso puede incrementar la mortalidad. ¿Cuál era la otra pregunta, Carolina? Discúlpame. Tenía que ver con lo de la duración, que si, por ejemplo, en un año tendremos que volver a repetir estas dosis, que si se sabe algo acerca de esto. Todavía no se sabe, y concluyo con eso, que todavía no se sabe, pero el hecho de que las vacunas actuales estén funcionando contra las actuales variantes, todavía no es necesario, diría yo, desde mi opinión, estar poniéndoselas en un año. Pero si siguen apareciendo nuevas variantes y que las vacunas actuales no sean eficaces contra esas, deberíamos estar actualizando esas vacunas potencialmente. Muchas gracias, Pedro. Esta pregunta es para cualquiera de los tres. Ustedes deciden quién quiere contestar. La pregunta en YouTube, Carlos Arturo Sánchez. Buenas noches, doctores. Soy una persona sana de 61 años. Tengo una pregunta. Si estoy alérgico a la penicilina y a la picadura de las abejas, ¿qué precauciones debo tener a la hora de vacunarme? Esa es una muy buena pregunta. Y la voy a responder desde la experiencia que tengo con la vacuna de Pfizer. Cuando acá te preguntan si te puedes vacunar o si te quieres vacunar, lo hacen específicamente respecto a si tienes problemas de alergia para los componentes de la vacuna. Yo puedo facilitarle una copia a SOFIC, a la asociación, para que pronto la cuelgue en algún lado, pero esa es principalmente lo que se refiere. Y también te consultan si si has presentado problemas alérgicos a otro tipo de vacuna o fármaco inyectable, y no ha habido, por lo menos en nuestra comunidad, una persona que haya presentado problemas de alergia. Ahora, la profesora Zulma mencionó algo muy específico respecto a las alergias, y acá, pues, la mayoría de personas que han presentado alergias leves ha sido a uno de los compuestos que tiene la vacuna de Pfizer, que es una molécula derivada del polietilenglicol. Entonces, respecto a eso, es una molécula muy viscosa, yo la utilizo a diario en mis experimentos para otro tipo de cosas, y pues muchas personas han presentado, por ejemplo, una alergia en el sitio de la inyección, muy leve, normal, una pequeña rasquiña, o se pone un poco rojiza, o de pronto algo más sistemático. Pero esa es la pregunta que hace. Entonces, el hecho de que hayan diferentes tipos de vacunas hace que también puedas elegir, o las personas que están encargadas en sugerir el sistema de vacunación, por ejemplo, la profesora Gabriela,
ya pueden elegir a qué grupos le administran ciertas vacunas o no. Muchas gracias, Pedro. Tenemos una pregunta desde YouTube de un médico, el doctor Julio César Cerón. Nos dice, dada la numerable asistencia de este webinar, sería importante explicar por qué es necesario vacunar con el fin de endemizar la enfermedad y cómo esto disminuye un problema. Entonces, quisiéramos que los tres nos contestaran esta pregunta, ¿por qué es importante la vacunación? Entonces, si quieres, Zulma, nos puedes, en tus palabras, contestarnos esta pregunta. Bueno, hay varias razones por las cuales la vacunación es muy importante. Cuando tenemos una enfermedad infecciosa que tiene una capacidad de propagación tan alta como este coronavirus SARS-CoV-2 y como otros virus que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y que adicionalmente de la alta capacidad de propagarse tienen una alta capacidad de cobrar vidas humanas, estamos frente a una situación en la cual una medida farmacológica como es una vacuna puede reducir grandemente el impacto que esto tiene sobre nuestra sociedad. Entonces, vacunarnos es de alguna manera un acto individual, que cada es voluntario, todos tomamos esa decisión personal y por lo menos en Colombia no se va a obligar, ni es obligatorio que una persona deba vacunarse, pero es un acto también que representa una acción colectiva, porque al vacunarnos nosotros estamos disminuyendo la probabilidad de que nosotros mismos nos enfermemos y de generar presiones al sistema de salud, que el sistema de salud en casos como hemos visto, y hay muchas hospitalizaciones que ponen en peligro la de que muchas personas puedan acceder a los servicios rutinarios, y entonces esta es una oportunidad para que ese acto individual también tenga un impacto colectivo. Adicionalmente, como lo mencionaban los doctores Pedro y Luz y Gabriela, estas vacunas todos estamos esperando que también tengan un efecto en bloqueo de la transmisión. No sabemos exactamente de cuánto va a ser ese efecto, porque hace falta estudios que nos logren dar esos números, pero si esa cifra es alta, va a representar entonces la posibilidad de que se alcance lo que se llama la inmunidad colectiva. Y esto significa que la vacunación no será necesaria que la reciban todas las personas, sino que la podrá recibir una proporción de la población, y con esto evitar que el virus genere olas y brotes grandes que pongan en peligro el sistema de salud y que cobren muchas vidas. Entonces, mi invitación es pues a vacunarnos como un acto de responsabilidad individual y colectiva también. Muchas gracias, Zulma. No sé si el doctor Pedro o la doctora Gabriela quieren adicionar algo acerca de la importancia de la vacunación. Es una excelente pregunta. ¿Y tiene alguna otra forma, respuestas un poco diferentes respecto al país en donde en cada país en el cual de pronto muchas personas las que nos están viendo vivan? Vacunarse en general es una de las cosas que va a prevenir la propagación del virus, ya sea porque en algún momento se descubra que evita la infección, que no lo sabemos, o ya sea porque disminuye la carga viral, evita que de pronto desarrolles una enfermedad severa, como lo mencionó la profesora Gabriela, pero ya disminuyendo la carga viral, eso implica que hay menos carga viral en el aire, que es donde está el problema, es lo que ya está demostrado. A veces nosotros nos hemos enfocado a limpiar superficie, lo cual está súper bien, pero el problema también está en el aire, por eso usamos el tapabocas. No es lo mismo pensar en por qué es bueno vacunarse en los Estados Unidos a pensar por qué es bueno vacunarse en Colombia, por la inequidad que hay en el país, ¿sí? Hay zonas rurales en Colombia en donde la gente se está muriendo de hambre, y eso no pasa del todo acá en los Estados Unidos, donde el gobierno mensualmente te está girando plata, o como está sucediendo en Australia, por ejemplo, o como ha sucedido también en Alemania. Entonces, vacunarse le va a brindar a esas personas, como menciona la profesora Zulma, evitar que mueras desarrollando un COVID grave, o evitar contagiar a otros, y que se reactive la vida social, la gente vuelva a las comunidades, por ejemplo, los niños vuelvan a la escuela, y se trate de evitar ese gap de conocimiento, esa brecha de conocimiento que ya había anteriormente entre países como Latinoamérica y con países como los Estados Unidos, que ahora se está agravando. Mientras en Colombia la ciencia, por ejemplo, está paralizada, no se está produciendo ciencia en los laboratorios de las universidades, en los Estados Unidos no ha parado. Entonces, en ese sentido, vacunarse va a permitir que disminuyan, o por lo menos tratemos de recortar esas brechas y evitemos más muertes en nuestros países de Latinoamérica. Gracias, Pedro. Gabriela, ¿tienes algo que adicionar a esta pregunta sobre la importancia de la vacunación? Sí, bueno, para la pregunta que nos hace la persona que estaría dentro del grupo de priorizados por términos de la evidencia científica que hasta el momento se tiene, le diría que la evidencia colectada hasta el momento indica que es mayor el riesgo, indudablemente muchísimo mayor el riesgo de fallecer o de padecer un COVID severo o mortal, que las probables consecuencias de los efectos adversos que naturalmente tiene esta y cualquier vacuna. Es decir, solo por probabilidad, por evidencia
estadística, hoy en día la recomendación es vacunarnos, si se quiere, desde la visión egoísta, para protegernos cada uno de una probabilidad de ingreso a un hospital o de fallecer, incluso por servicios de atención que no son los apropiados. El doctor Pedro lo menciona muy bien. Hay muchos lugares en nuestro país que lamentablemente no tienen las mínimas condiciones para atender ni siquiera los COVID leves, pues muchísimo menos van a poder atender casos más complejos de esta enfermedad. Entonces, sin duda, solo por eso, y sumado a otro tipo de ventajas colectivas que representa claramente, y ya lo han dicho la doctora Zulma y el doctor Pedro. Pero yo me quiero referir a algo, aprovechando que tenemos esta enorme y valiosa comunidad de la diáspora científica. Yo creo que el COVID tiene que ser una oportunidad para salir de este atraso en ciencia que tenemos, no porque no tengamos mínimas condiciones para poder salir adelante, sino porque nuestros gobiernos no nos han dado la oportunidad y no han entendido que tenemos con qué. Incluso miembros de nuestras comunidades científicas ponen demasiado lejano la vara, es decir, que aquí no somos capaces de producir vacunas. El doctor Pedro nos acaba de decir, claro, Cuba nos lleva un bastante tiempo de inversión en biotecnología y en el desarrollo de productos biotecnológicos, pero en nuestro país tenemos 3 factores supremamente importantes que a mi juicio es simplemente catalizarlos, y es decisión y voluntad política. Tenemos lo más importante, que es el talento humano, y me disculparán, voy a decirlo también muy concreto y rápidamente. Tenemos los mejores químicos farmacéuticos que se forman en esta parte de la región, escuelas de pregrado y de posgrado en química farmacéutica, y entonces, ¿cómo no vamos a pensar en que podemos producir unos buenos medicamentos? Tenemos además, bueno, y no solo químicos farmacéuticos, aquí hay microbiólogos y posgrados en microbiología, en todas las ciencias farmacéuticas y en biotecnología. Aquí se hacen con las uñas proteínas recombinantes para los experimentos de muchos experimentos que con las uñas hacen nuestros estudiantes de maestría y de doctorado. Tenemos una industria farmacéutica que, si bien no tiene unos grandes desarrollos, sí tiene una muy buena calidad en todas las distintas formas farmacéuticas que pueden producir, incluyendo inyectables. Así que si podemos funcionar esas 2 cosas, es maravilloso. Y en tercer lugar tenemos, como Colombia, para que se sientan orgullosos, aunque no sé si lo saben, tenemos uno de los marcos regulatorios en biotecnológicos que son líderes en la región. Aquí en este país se gestionaron las bases del ingreso y de la regulación de los productos biotecnológicos para Latinoamérica, que han sido, digamos, ejemplo para la región. Entonces, yo creo que esas 3 condiciones hace falta ponerlas en un mismo punto tiempo, creer en nosotros y pensar que si hay, por ejemplo, producción de vacunas para prevención animal, como rabia, etcétera, pues tenemos unos antecedentes de cultivos de virus, de producción de biotecnológicos que puede ser empleada en el marco de esta emergencia y generar condiciones habilitantes para futuras pandemias o para producir biológicos para el control de cualquier enfermedad. Y yo creo que es importante lo que dice el doctor Pedro, es muy importante saber en qué contexto estamos, y mientras hay otros países que les sobran las vacunas porque compraron en exceso para varias pandemias, acapararon el mercado, nosotros los países desarrollados los subdesarrollados en vías de desarrollo, estamos supeditados a lo que nos quieran vender, y creo que es una oportunidad de oro para empezar a producir o a retomar la producción de biológicos en nuestro país. Totalmente de acuerdo, Gabriela, muchísimas gracias. Esta pregunta es para Zulma. Dice, en un video reciente se habla de que las mutaciones en los virus ocurren normalmente y que estas mutaciones del coronavirus no han sido la excepción. ¿Qué tan graves y significativas han sido las mutaciones que se han detectado en las variantes del coronavirus que causa el COVID-19? Y más importante aún, ¿son las vacunas existentes efectivas contra dichas variantes? Una pregunta muy importante y que nos va a tener probablemente un poco en investigación intensiva durante el próximo año. Pero básicamente sí, las mutaciones ocurren en todos los seres vivos, todos los virus y todos con los cuales nos podemos infectar, todos los virus mutan, y esas mutaciones, bueno, se van acumulando y se van formando lo que se llaman como las familias, los linajes de los virus, donde hay como un ancestro que luego tiene como unos descendientes y unas generaciones, y se van formando así como un arbolito de familiares entre ellos. Entonces, esas mutaciones venían ocurriendo desde el comienzo de la primera secuencia que conocimos. Estas mutaciones ese arbolito cada vez va creciendo más. Pero lo que es importante es que a finales del año 2020 se encontraron de alguna forma simultáneamente en 3 localizaciones distintas una acumulación mucho mayor en corto tiempo de más mutaciones, que generó estos 3 linajes que por el momento, por ahora 3, tal vez 4, que están poniendo en vilo un poco la situación de control. Esos 3 linajes iniciales al menos son el que se conoce como la variante inglesa, que tenemos evidencia de que es más transmisible, y potencialmente alguna evidencia muy, muy incipiente de que la letalidad también puede ser un poco más alta. Segundo, la variante surafricana, de la cual pues hay alguna evidencia de que potencialmente sea más transmisible, pero sobre todo hay cierta evidencia in vitro de que esta variante podría causar más reinfecciones que otras variantes.
Y por último, la variante que se conoce como la variante brasilera o P1, que fue identificada en Manaus particularmente, un sitio que había alcanzado una alta proporción de la población infectada y aún así se encuentra en una segunda ola mucho más grande que la primera y digamos esta variante se ha involucrado con la posibilidad de que tenga mayor también probabilidad de reinfecciones. Entonces, como lo mencionaba el doctor Pedro, la mayoría de los estudios que se han hecho por ahora han mostrado que las vacunas pues son, si bien en algunos casos hay una disminución de la capacidad neutralizante in vitro, eso no significa que las vacunas no vayan a ser efectivas en la vida real, ¿sí? Porque digamos de que algo pase in vitro a que pase en la vida real, pues siempre hay una gran distancia. Pero esas pequeñas disminuciones de las capacidades in vitro sí nos lanzan una alarma de que si, digamos, este proceso de acumulación de mutaciones prosigue, puede llegar en algún punto a que haya necesidad entonces de revacunarnos con vacunas que sean diseñadas para las nuevas variantes, pero esto es algo pues que digamos todavía está en investigación. Sin embargo, sí hay algunas señales que son señales de alarma. ¿Qué es lo más importante en este momento? Que independientemente de eso, lo más importante es uno, disminuir el número de casos, disminuir la transmisión, porque entre más transmisión haya, hay la probabilidad de que se acumulen las mutaciones. Y dos, vacunar lo antes posible a la mayor cantidad de personas posibles, porque de esta forma también se disminuye la transmisión y se disminuye la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes o mutaciones sobre estas variantes que ya están, que haga poner en peligro la posibilidad de control. Gracias, Zulma. Tenemos una pregunta para Gabriela. Es una pregunta que ha sido pues muy frecuente en todas nuestras redes y es acerca de los tratamientos anti-COVID, pues que ustedes saben han sido, se habla acerca de ellos en las diferentes redes y es, por ejemplo, la moringa, el dióxido de cloro e incluso preparaciones caseras como el eucalipto, el matarratón. ¿Ustedes qué opinan? O Gabriela, la pregunta va para ti. ¿Qué opinas acerca de estos tratamientos? Lo primero es si confiamos en la ciencia, aunque muchos defienden la famosa, mejor dicho, existe medicina tradicional y medicina popular y distintos saberes que probablemente con distintos niveles de experimentación pueden tener alguna evidencia. Pero claramente estamos frente a al uso y al mal uso de una serie de compuestos que hasta el momento no tienen ninguna evidencia e incluso como el famoso dióxido de cloro la tienen en contra. Entonces, digamos, cuando se habla de un antiviral, se está hablando de un agente farmacológico que tiene potencialidad de destruir el microorganismo, de atacarlo, de reducir su potencial replicativo, es decir, que tenga un efecto virostático o viricida, tratando de cumplir con esas mínimas condiciones de un efecto directo. Así como el ingreso a las células ocurre bajo relaciones receptor-ligando, los agentes antimicrobianos deben tener una evidencia de estructura, relación estructura-función, y hasta el momento a ninguno de ellos se les ha atribuido una actividad demostrada antiviral, específicamente anti-SARS-CoV-2. La otra, digamos, puesta en contra del uso de este tipo de medicamentos es que pueden utilizarse como placebos. Es decir, nosotros los seres humanos somos muy dados a sentirnos también, la mente puede llegar en algún momento como a dominar la evidencia en SARS-CoV-2 y en COVID. Recordemos que la gran mayoría de las personas no va a ser COVID severo y va a tener una curación espontánea, muchos ni siquiera se van a dar cuenta que están infectados, es decir, puede llegar a haber una sobreestimación de efectos asociados con una buena alimentación o con un efecto placebo de tomar ciertos alimentos, ciertas aguas, de utilizar ciertas hierbas. No conozco ningún estudio a nivel del uso de plantas que directamente estén teniendo este efecto, salvo en la Universidad Javeriana, la doctora Susana Fiorentino, que está adelantando unos estudios con plantas colombianas que pudieran tener ese efecto terapéutico directo. Pero hasta que no existe evidencia, pues realmente no me atrevo, pues lo que recomiendo es en contra para aquellos supuestos medicamentos o terapias que se utilizan, porque como en el caso del dióxido de cloro hay evidencia que incluso sus efectos tóxicos son mayores. Y hay otros inmunomoduladores que no quiero dejar de hablar de ellos, que fueron de los primeros que se empezaron a emplear. La inmunomodulación, como vemos, tiene que estar controlada, dirigida, es un sutil y delicado balance para que todo el sistema inmune opere eficientemente. Y si bien, por ejemplo, los interferones hacen parte de la respuesta natural frente a enfermedades infecciosas, usarlos indiscriminadamente también trae efectos secundarios. Entonces, el uso de algunos de estos inmunomoduladores, que técnicamente se llaman medicamentos de soporte, el uso de esos medicamentos pues tiene que estar muy dirigido, muy controlado y muy supervisado por quienes saben y porque tienen en sus manos la vida de los pacientes. En resumen, yo no recomiendo nada que no tenga evidencia científica sólida para el uso como antivirales. La siguiente pregunta es para Pedro.
Nos preguntan en YouTube, ¿qué opina de los planes de vacunación que priorizan a los jóvenes en lugar de los adultos mayores? ¿Ayudaría eso a disminuir la cadena de contagio? Esa es una excelente pregunta y está relacionada con lo que la profesora Gabriela mencionó hace un rato, de que no recordaba el país. Indonesia tomó esa estrategia de vacunación, comenzando a vacunar a la gente joven, pero es básicamente por una justificación de que la gente joven técnicamente es la que sostiene al país en términos socioeconómicos, de economía principalmente. Yo creo que lo que está claro es que las personas que son mayores están más susceptibles a morir si desarrollan una enfermedad grave. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con que las personas que se vacunen comiencen a vacunarse. Si no queremos que haya una mayor mortalidad, comiencen a vacunarse personas mayores. El solo hecho de que una persona se vacune ya también está protegiendo al otro. Por eso que estamos hablando de que potencialmente se está reduciendo la carga viral. Entonces, que se comience a vacunar los jóvenes, pues eso es una estrategia que también tiene que analizarse respecto a cada país, al contexto de cada país. No es lo mismo el contexto de tener una comunidad afrocolombiana aislada en una zona. Por ejemplo, si usted va allá a Palenque, que es un pueblo muy cerca de Cartagena, afrocolombiano, ellos pues casi que ni tapabocas usan. Y eso a veces pasa por el hecho de que son territorios un poco aislados naturalmente, a pesar de que están conectados por el territorio. Y yo creo que la vacunación en personas adultas va a ayudar muchísimo, especialmente porque va a reducir la mortalidad en ellas. Me gustaría de pronto ampliar sobre ese tema, que es uno de los que yo estudio principalmente, y es cómo lograr, digamos, cómo optimizar el impacto poblacional de las vacunas cuando se comparan diferentes tipos de distribución. Entonces, hay dos consideraciones a tener en cuenta. Una, por supuesto, es cuál es la eficacia para prevenir la infección, por un lado, para bloquear la infección, y por otro, cuál es la eficacia para prevenir la hospitalización y la muerte. Estando frente a una situación en la cual tenemos más evidencia de que se previene la hospitalización y la muerte, y tenemos aún poca evidencia del bloqueo de la infección, digamos, ahí no hay duda frente a cualquier escenario en que es más importante comenzar por las poblaciones que tienen mayor riesgo de muerte, esto de las poblaciones empezando de las mayores a las menores, de las que tienen más comorbilidad a las de menos riesgo. Pero si tuviéramos la evidencia de bloqueo de infección, no necesariamente sería más óptimo vacunar a los jóvenes. Y la razón es porque hay un punto de equilibrio que depende de la disponibilidad. Y esa disponibilidad, es decir, si tuviéramos ya todas las vacunas para poder vacunar a la población joven y que tiene más contactos, así tuviéramos ya la evidencia de bloqueo de infección, tal vez sería, y en ese contexto, cuando hay más del 50% de disponibilidad de las vacunas, es eficiente vacunar a esas personas. Pero cuando la disponibilidad de las vacunas es tan pequeña como el 1%, 2%, 5%, entonces, para que sirva de bloqueo de infección a nivel poblacional, necesitaríamos muchas más vacunas que para prevenir las tasas de hospitalización y muerte. Es decir, que en un contexto de baja disponibilidad de vacunas, aún en ese contexto, sigue siendo por ahora más eficiente vacunar a los mayores. Y hay varios estudios, digamos, de modelamiento matemático que se utilizan para hacer esos cálculos y llegan a esa misma conclusión. Mientras no tengamos una disponibilidad amplia de vacunas, lo más eficiente sigue siendo empezar por los adultos mayores. Muchas gracias, Ulma. Disculpe, yo quisiera complementar esa respuesta. En los países desarrollados, sobre todo en aquellos que, como dice la doctora Zulma, se basan en la disponibilidad, que incluso compraron hasta 4 veces el número de dosis de su población, claramente si existe ese bloqueo de la transmisión, tampoco es eficiente vacunar los jóvenes, porque ¿a quién le llamamos jóvenes? Se supone que jóvenes son de 10, de 8, 10 años en adelante, depende la definición correcta de joven. Y en el caso de ninguna de las vacunas que hasta el momento se encuentra disponible, hay evidencia suficiente y sólida de cómo funciona en menores de 5 años y en menores de 16 años. Luego estamos en un escenario en el que la falta de evidencia, aún bloqueando la transmisión, aún teniendo suficiente número de dosis, eventualmente esa teoría de que tenemos que vacunar a los jóvenes, entiéndase por jóvenes, a nosotros, a los de esta edad, a los que no somos ni menores de 16 ni mayores de 55, 60 años. Ahí sí sería bastante razonable ese rango de edad. No nombremos jóvenes, sino en ese rango de edad donde todavía hay una evidencia o donde existe la evidencia, sí sería muy importante porque bloquearía la transmisión, y ya lo que se ha hablado de que son los que mayores contactos sociales pueden llegar a tener, mayor posibilidad de transmisión pueden estar presentes. Dinos. Muy rapidito, el punto es, no sé, si globalizamos y decimos no, las personas mayores son las que están en casa y los jóvenes son los que normalmente salen y están de pronto más activos laboralmente y están en más contacto y por eso se pudiesen infectar mucho más. Y el punto es que si ese joven se vacuna, de pronto aún estando vacunado puede transmitir el virus, ¿cierto? Entonces, si la persona mayor
está en casa, incluso una persona mayor que es débil porque tiene una enfermedad de base grave, entonces se puede aumentar el riesgo de que esa persona desarrolle también el COVID y pueda morir. Entonces, vacunar a los mayores es una buena posibilidad de evitar de que lleguen a la muerte. Gracias, Pedro, y bueno, a todos por su intervención. Una pregunta que nos hacen repetidamente en las redes sociales para Zulma: ¿quiénes no deberían vacunarse? Y aquí incluyen personas con enfermedades autoinmunes, personas con algún tipo de inmunodeficiencia, personas en embarazo o lactando, personas con lupus, personas que sufren de síndrome de Guillain-Barré, con tiroides o con problemas de circulación. ¿Es seguro vacunarse? ¿Y qué pasa con las que tienen COVID o han tenido COVID y han sido pues recuperados satisfactoriamente? Varias preguntas en una, ¿no? Pero para empezar, entonces, ¿qué contraindicaciones por ahora existen, al menos en el Plan Nacional de Vacunación en Colombia? Como lo mencionaba la doctora Lucy Gabriela, como aún no tenemos evidencia del uso de estas vacunas en menores de 16 años, entonces el plan contempla que no, por ahora, los menores de 16 años no van a recibir estas vacunas hasta que no se cuente con evidencia de qué pasa con ellos. Segundo, los ensayos clínicos de vacuna de fase 3 no han incluido mujeres embarazadas, mujeres gestantes en sus ensayos, y esto ha llevado a que en el Plan Nacional de Vacunación de Colombia, por ahora, tampoco estén incluidas. Sin embargo, en ese punto es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre la importancia de que se analice ese grupo, porque las mujeres gestantes sí, en cambio, tienen más riesgo de necesitar hospitalización y más riesgo de muerte comparado con una mujer de su misma edad que no sea gestante. Tan así, pues, que en algunos países se ha autorizado, digamos, a voluntad de la gestante también vacunarse, y varios de esos datos nos van a dar como ciertas luces sobre la posibilidad de que ese grupo tal vez pueda vacunarse más adelante cuando haya como esa evidencia. Sobre las otras patologías mencionadas, el hecho de tener una comorbilidad, de tener una enfermedad crónica, nos pone en más riesgo de gravedad y de muerte. Por lo tanto, ese hecho de tener esa enfermedad crónica nos sube como personas en la priorización que tenemos para la vacunación. Por ejemplo, si a mí me tocaba el turno de vacunación en la etapa 4, por decir algo, por mi categoría de edad, pero yo tengo una comorbilidad, puedo subir a la etapa anterior, que es la etapa 3. Esa lista de patologías que se priorizan incluye la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, VIH-Sida, y ahora se me olvida, es una lista más larga. ¿Las autoinmunes? Bueno, las autoinmunes no están priorizadas. Porque por ahora no hay evidencia de que el hecho de tener una enfermedad autoinmune represente un mayor riesgo de complicación por ahora. Entonces, por eso no está priorizada, pero no existe ninguna contraindicación. Es decir, todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes, ayer salió un comunicado que también lo puedo compartir de la Sociedad Colombiana de Inmunología y de la Sociedad Colombiana de Reumatología, y dice claramente no están contraindicadas las vacunas para personas que tienen enfermedades autoinmunes. Solo hay un par de casos donde hay que tomar ciertas precauciones. Son algunos pacientes que toman ciertos medicamentos como el rituximab, que dependiendo de la vida media del medicamento hay que organizar cuál es el momento más adecuado en el cual se debe aplicar la vacunación, pero eso queda a criterio médico. Entonces, las personas con enfermedades autoinmunes que toman ese medicamento deben consultarlo con su reumatólogo, con su médico familiar, con el internista para ver el momento más adecuado. Pero en términos generales, digamos como principio general, no está contraindicado y todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes pueden acceder a la vacunación de acuerdo a su turno que le corresponda, ya sea por edad o porque tienen otra comorbilidad que hace que suban en la priorización. Los recuperados de COVID, ¿en qué turno van? Bueno, entonces los recuperados de COVID, las personas que ya han tenido COVID, digamos que hay ciertos países han tomado un poquito diferente el tema, pero ¿cómo ha quedado por ahora en Colombia? Y cuando digo por ahora es porque en la medida en que se va acumulando más evidencia, hay cosas que en el camino podrán ir cambiando. Pero por ahora, justamente por algo que mencionaba el doctor Pedro, y es que la inmunidad natural, si bien no sabemos cuánto perdura ese bloqueo de infección de inmunidad natural en el tiempo, sabemos que al menos los primeros meses el riesgo de reinfección es muy bajo. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad que tenemos hoy en día de vacunas, el Ministerio de Salud de Colombia ha determinado que las personas que ya tuvieron una infección comprobada no van a ser priorizadas en el plan de vacunación para darle prioridad a aquellos que no han tenido infección y por lo tanto tienen más riesgo, digamos, de complicarse en ese caso. Esa es la recomendación por ahora y puede ser que más adelante, cuando haya más disponibilidad de vacunas, esa recomendación pueda cambiar, pero por ahora es así. Gracias, Uma. Gabriela, ¿quisieras agregar algo a esta pregunta antes de pasar a la siguiente? No, simplemente decir que en su momento, hace algunos días, el Ministerio de Salud incluso no sugería, y posición que comparto, que las personas que ya hayan tenido una infección aún asintomática confirmada por la prueba de oro o por la prueba de antígeno,
no eran, digamos, no estaban sujetas de vacunación, no solamente no priorizadas, sino que no iban a ser vacunadas. Ahora dice que eventualmente, sujeto a la disponibilidad de las vacunas, no van a ser excluidas y que eventualmente sí van a ser vacunadas. Sin embargo, me parece muy prudente y es una responsabilidad de quienes, digamos, participamos en la ciencia y en la academia, estar muy pendientes de los resultados y ojalá generar resultados propios, porque hay unas hipótesis que le apuntan a que esos anticuerpos, particularmente los anticuerpos generados durante la infección natural, pueden llegar a comprometer de alguna manera, si no tienen la suficiente avidez, la suficiente afinidad, pueden estar asociadas con estos fenómenos no deseados como el que les mencionaba de la ADE. Entonces hay necesidad de colectar información para saber si lo que estamos es haciendo, promoviendo el boosting de una respuesta natural. Incluso esta discusión se enmarca, no sé si lo han escuchado, pero vale la pena resaltarlo, en que sujeto a la disponibilidad se ha propuesto e incluso se ha pretendido y se ha implementado en algunas regiones del mundo, en algunos países, que se puede primero espaciar la dosis de las vacunas y en segundo caso no dar más dosis porque con una dosis puede llegar a ser suficiente. En lo que se habla es que eventualmente ante la infección natural equivaldría, entre comillas, a la primera dosis y la primera dosis de vacuna equivaldría a la segunda inmunización. Pero todo eso es experimental, todo eso está abierto a seguir colectando los datos para estar seguros y tener mayor confianza si los infectados se van y es necesario inmunizarlos a través de una vacuna y hacer una estimulación natural, una estimulación de la infección natural a través de vacunas. Perfecto. Igual esta pregunta también va para ti, Gabriela, y es, ¿existe actualmente algún tratamiento farmacológico efectivo contra la COVID-19? Hasta el momento, todos los, digamos, las noticias que han salido de las terapias antivirales no son muy alentadoras y vamos a irnos para una reciente discusión sobre la ivermectina, sobre la citromicina, sobre algunos anticuerpos monoclonales que propenden por el bloqueo del microorganismo de los viriones y que impedirían la colonización de las células, pero los resultados no resultan muy alentadores. Hay esos medicamentos inmunomoduladores de soporte parecieran ser importantes en algún momento y hay otros inmunomoduladores baratos que han funcionado y que en caso de hospitalización han sido efectivos y que han reducido el tiempo tanto de la hospitalización como los casos de mortalidad. Pero hasta el momento un antiviral o un medicamento que termine siendo pues la solución, pues no lo conozco. Todos son datos parciales y con una reducción de los casos que sí amerita seguir siendo monitoreada. ¿Y nos puede? Solo para complementar un poquito todo lo que menciona Zulma, que es súper interesante, respecto a las personas con lupus, por ejemplo, o algo similar, acá no se están descartando en los Estados Unidos, y en los ensayos clínicos son los que se están haciendo ahora, son las poblaciones que se están introduciendo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Zulma. Para agregar un poquito respecto a lo de las mujeres embarazadas, también son poblaciones que se están introduciendo, sin embargo, solo hasta ahora, en ensayos en modelos animales con ratones, pues no se ha visto ninguna consecuencia grave. Claramente nosotros no nos parecemos a un ratón, pero simplemente por el hecho de que tenemos genes muy, muy similares, eso por lo menos puede darnos la idea de que podemos pasar a algunos ensayos en humanos. Respecto a las terapias que mencionan, estos compuestos, sí hay algunos compuestos que han mencionado efectos positivos, incluso en ensayos clínicos. Recientemente la colchicina, que es un compuesto que se utiliza para el tratamiento de la gota, por ejemplo, se descubrió a través del Instituto del Corazón en Montreal, en Canadá, que reduce las muertes en un 44%, reduce la necesidad de ventilación mecánica en un 50% y reduce las hospitalizaciones en un 25%. Esto es alrededor de unos 5,000 pacientes. Entonces, hay algunos compuestos que sí están introduciéndose como terapias, y este es para el caso de las tormentas de citoquina, para disminuir la inflamación de los pacientes. Entonces, sí hay compuestos que están presentando efectos positivos. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Esta pregunta está muy relacionada con el hecho de que son muchas las cosas que vemos en redes sociales, mucha la información que llega por WhatsApp. Entonces queremos preguntarle a los tres qué sugerencias nos pueden dar para hablar con nuestros familiares y amigos que no quieren aplicarse la vacuna atendiendo a razones engañosas que escucharon en redes sociales. Para los tres. Doctora Gabriela, creo que perdimos la conexión con Zulma, entonces, doctora, si quiere, nos puede. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sobre todo, bueno, no en el mundo, no solamente en países como los nuestros, incluso yo creería que hay momentos en los que nosotros, por lo que se ve de las noticias de otros países, somos bastante más confiados en la ciencia. Yo creo que
quienes hemos tenido el privilegio y el acceso de estudiar tenemos una responsabilidad mayúscula y con paciencia, prudencia y basados en la ciencia, pues tienen que atender y escuchar. No se trata de un dogma, no se trata de... entendamos que la vacunación salva vidas y ha demostrado que promueve mejores expectativas, más años de vida tiene el ser humano gracias a la vacunación y al mecanismo que se ha generado de protección frente a infecciones que pues nos provocaban la muerte como humanidad. Entonces, eso es innegable y ahí hay suficiente evidencia. Cada microorganismo representa un universo particular. Y repito lo que dije hace algún momento en términos pragmáticos. Por costo-efectividad, las vacunas son la mejor evidencia de que más vale prevenir que curar o que lamentar. Eso es algo que creo que tiene que quedar ahí en la mira, ¿cierto? Para eso sirven las vacunas todas, incluyendo las de COVID. Es más barato para sistemas pobres de salud como los nuestros, sale más barato una dosis, claro, razonable, no a lo que nos la quieran vender, pero sale más barato una dosis o 2 dosis de una vacuna que una unidad de cuidado intensivo, no solamente en costo del sistema, sino en el costo de la vida misma. Y relacionado con esto, la evidencia colectada hasta el momento, en términos de probabilidad, existe una probabilidad muchísimo mayor de fallecer por COVID que de fallecer por la aplicación de unas vacunas que hasta el momento han demostrado y que aún con autorización de emergencia, que aún con datos que nos hace falta completar y que está en nuestra obligación seguirlos colectando gracias a quienes se vacunen o a quienes nos vacunemos, esa información va a seguir llenando esos vacíos que hoy tenemos. Pero los vacíos no son lo suficientemente significativos como para no tener unos desenlaces favorables que hoy demuestran que la muerte, que el ingreso a la hospitalización, que el ingreso a una clínica son muchísimo menores que el riesgo de seguir estando, digamos, expuestos sin ningún tipo de protección. Perfecto. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Cómo convencemos a los abuelos y a los papás en casa de que esa información no es tan válida y que a lo mejor lo que nos conviene es escuchar a la ciencia? ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Carlos, déjame mirar. Bueno, sí, por ahora sí no lo encontramos, pero mira, lo primero que sucede aquí es que hay que tener tolerancia. Hay algo que no podemos olvidar y es que cada persona tiene el derecho a refutar o a creer en lo que le parezca. Ahora, si esa creencia que tiene está basada en una información errónea, la persona que quiere convencer a su abuelo, a su papá o a su tío, con el hecho de ver este conversatorio, ya está dando un gran paso para eso. Por supuesto, invitarlo a que también lo vea junto en familia es algo importante. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué la tolerancia es importante? Porque entre más ataques a esa persona por X o Y motivo, que porque le vamos a modificar el ADN, que porque están introduciéndole un chip en la vacuna y le van a hacer no sé qué cosa y lo van a controlar. Entre más ataques a ese tipo de personas, más defensa hay y existe en que puedas convencerlo de que la vacunación es buena en muchos aspectos. Entonces, yo creo que aconsejo mucho la tolerancia y aconsejo muchísimo en que la escuche primero el por qué, anote punto a punto por qué esa persona está diciendo que no se va a vacunar y posteriormente a eso, después de ver este conversatorio, comparte el conversatorio con esa persona, hable, sincérese y de esa forma sí tratar de convencerlo, pero con información más fidedigna, que es lo que pues debe tenerse en cuenta en estos casos. Creo que te perdimos por un momento, pero te voy a repetir la pregunta y es, ¿qué sugerencias nos puedes dar para hablar con nuestros familiares y amigos que no quieren aplicarse la vacuna atendiendo a razones engañosas que escuchan en redes sociales? Bueno, yo creo que lo más importante con la familia es escucharlos atentamente. Yo creo que como humanidad hemos pasado por una etapa nunca antes vista de mucha presión, con muchísima información, y es muy difícil de pronto para las personas que a veces no están en este círculo tan pequeño que es el de la ciencia y este tipo de información, entonces comprender toda la información que les llega de muchas fuentes. Es difícil calificar. Nosotros ya lo hacemos de una forma sistemática, como calificamos la evidencia, ya le tenemos categorías buenas y malas, etcétera, pero en la sociedad en general esto no pasa. Y entonces la información llega y es difícil que puedan entender, digamos, como la diferencia entre una cosa y otra. Entonces yo creo que lo más importante es poder escucharlos, poder escuchar específicamente cuáles son sus dudas. A veces, probablemente durante varias sesiones, y hay que explicar muchas cosas, no solo estas vacunas, sino toca explicar las vacunas de antes, toca explicar en general cómo funciona la ciencia, toca escuchar cada una de las preocupaciones que ellos tienen. Muchas veces son preocupaciones infundadas por información incompleta, que se toman videos, partes de un video que de pronto en una conferencia más grande que habla de muchos temas y justo ese pedacito es el que se difunde.
eso pasa con mucha frecuencia. Entonces yo creo que nos toca es tener mucha paciencia, escuchar y tratar de ir desmintiendo una a una estos malentendidos que hay con las vacunas. Muchas gracias. Y ya para nuestro cierre en este webinar tan interesante, queremos hacerles unas preguntas, pues creo que el doctor Pedro ya nos la contestó porque ya lo hizo, y es, Pedro, ¿te vacunarías o no? Hubiese una fila de 500 personas esperando por una vacuna y tuviese a mi mamá al lado, lo primero que haría es poner a mi mamá en esa fila, ¿verdad? Primero porque soy joven, se ha demostrado que las personas con una edad baja desarrollan una enfermedad menos grave. La probabilidad de que yo desarrolle una enfermedad grave es mucho más baja que en comparada con mi mamá. Mi mamá me infectó por COVID-19. Yo viajé a Colombia en febrero y quedé atascado 6 meses en Colombia, así que viví exactamente todos los problemas que padece Colombia en términos de inequidad científica territorial. Nosotros en el Departamento del Atlántico tenemos que mandar muestras de PCR a Bogotá y también a Medellín. 20 días después regresaban las pruebas, o un mes después, o nunca, por la saturación de la situación, o cuando ya la persona había muerto. No había ningún tratamiento, por supuesto, como lo hemos hablado acá. Mi mamá se infectó. En el Departamento del Atlántico no se hacía cosas como la que estamos haciendo ahora, de tratar de explicarle a la gente. Yo iba a la radio, hacía conversatorios, etcétera, para tratar de ayudar a la gente. Y el punto allá era que aquel colombiano que está en la Universidad de Harvard termina en que su mamá se infecta por SARS-CoV-2 y desarrolla COVID-19. Ustedes no saben lo que eso se imagina. Por eso les digo que si hay una fila para vacunación, pongo a mi mamá primero y a mi papá y a mi abuelo, porque yo viví eso. En casa todos se infectaron, menos yo, y logré tomar un vuelo humanitario para regresar a los Estados Unidos. Acá podemos hacernos PCR cada 3 días y salgo y entro 10 veces de mi laboratorio, del hospital, o cambio de edificio, o cambio de puerta, puedo cambiarme el tapabocas. En todas las entradas de los edificios hay dispensadores de tapabocas, hay alcohol, hay PCR. Entonces la posibilidad de que haya un infectado en una comunidad y de que sea aislado es casi que inmediata en menos de 48 horas. Entonces, sí me vacunaría sin pensarlo. Confío en la ciencia, pero también debo pedirle disculpas en nombre de todos los científicos que han construido la ciencia en todo el mundo, porque hemos transmitido una ciencia muy compleja a la comunidad. Entonces yo no critico a aquellas personas que hoy en día no creen en por qué se desarrolló tan rápido la vacuna, etcétera, etcétera, y todo esto. Yo creo que en nombre de toda la ciencia hay que también pedir disculpas y es necesario humanizar y transformar la manera en cómo se transmite la ciencia en Colombia, de manera multidisciplinaria, y tratar de que ojalá lleguemos a una equidad científica territorial, de que se ofrezca un mínimo de infraestructura científica en las zonas periféricas de Colombia, para que no solo haya un suministro de vacunas, sino que también hagamos un control de eso y podamos tener la posibilidad de que personas no mueran simplemente porque no tienen la forma de hacerse un test de PCR. Yo nunca pude hacérmelo cuando estuve allá. Y cuando vine aquí, me hice 3 PCR en 2 semanas y rayos X de tórax. Entonces no se imagina lo que cambia. Entonces el llamado es, desde mi perspectiva, es totalmente me vacunaría. Doctora Gabriela, ¿te vacunarían, sí o no? Hace unas semanas no, ahora sí porque hay evidencia científica al margen de lo compleja o no que sea. Recordemos que también acá hay unos debates que no podemos dejar de lado y es el de la industria farmacéutica, que en muchos casos hemos visto con evidencia también que basados en expectativas y en necesidades se generan o se han generado formulaciones que no cumplen con las condiciones, no necesariamente de calidad, sino de los resultados de eficacia que se han prometido. En este caso, la evidencia que se ha, incluso bajo la presión del mundo científico, que se ha obligado a que los desarrolladores liberen, es bien importante. Yo me sumaría a la reflexión del doctor Pedro, y es que no solamente me la pondría para protegerme a mí, claramente en el turno que toque, claramente no haría lo que lamentablemente se ha visto en otros países, en donde los políticos, los artistas, los influencers son los que primero se ponen la vacuna, e incluso hay problemas jurídicos de personas que han tenido las vacunas en sus manos y se han priorizado ellos mismos y sus familias sin corresponderles el turno. Entonces creo que no lo haría cuando me toque, incluso por razones éticas, sin duda alguna, esperaría prudentemente en el momento en que corresponda. Sin embargo, también lo haría para colectar evidencia. Aquí no basta con vacunarnos y pensar que o sea, la duda razonable existe, los vacíos en información existen, y me vacunaría para servir de voluntaria para colectar la información que hace falta para tener una vacuna mucho más segura, más eficiente y quizás mejorar las formulaciones, ¿por qué no?, de lo que se esté desarrollando. Gracias. ¿Y Zulma, te vacunarías, sí o no? No, la respuesta corta es sí, definitivamente me vacunaría, pero pues privilegiaría pues a las personas que sé que están en mayor riesgo,
que yo de enfermar gravemente o de morir. Tengo, digamos, la preocupación que yo creo que nos aqueja a todos nosotros, y es que nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos tengan acceso primero a la vacuna antes de que de pronto se infecten. Y yo creo que esa es una preocupación que todos los días, y la mayoría de científicos pensamos, bueno, ojalá que todo esto sirva de verdad para que podamos seguir evitando tanta destrucción de este virus en esta pandemia. Entonces sí, me vacunaría en cuando me toque el turno, pero creo que es fundamental que propendamos por esa equidad sobre los que tienen mayor riesgo, y también esperamos que sea de los países que tienen más vacunas, también una generosidad y una solidaridad hacia los países en el mundo que tenemos menos acceso a ellas, también para que ese salir de esta pandemia y ese beneficio de las vacunas sea más equitativo en el mundo. Muchas gracias, Ulma. Y pues también para nuestros compañeros de Sofic, Lorena, ¿te vacunarías, sí o no? Después de resolver este COVID dilema. Sí, la verdad es que yo ya lo tenía decidido, la respuesta era sí desde el principio. Yo tengo la cita porque, como lo mencionaba Pedro, acá en los Estados Unidos va un poco más rápido el proceso, pero sin lugar a dudas haría lo que fuera porque se la dieran a mi mamá o a mi tía, o a las dos, por supuesto, y a todas las personas que la necesitan más. Pero aunque ya estaba convencida, después de escuchar todo lo que escuchamos el día de hoy, no hay lugar a dudas, sí. Y Edna, ¿te vacunarías, sí o no? Bueno, yo, basada en la evidencia, yo siempre he tenido muy claro desde que salió el tema de que ya habían vacunas que estaban posiblemente ya listas para ser usadas. Yo desde un principio tenía muy claro que sí. Y pues basada en la evidencia científica, en la experiencia que tuvimos el año pasado con un familiar que estuvo gravemente enfermo en una UCI, intubado, sedado durante un poco más de una semana. Obviamente sí, esperando, como han dicho ya nuestros invitados Zulma, Gabriela y Pedro, esperando el turno, que yo estoy por allá en la etapa 5, pues que no tengo ninguna comorbilidad ni nada de eso, deseando que sean mis padres, que son las personas de mayor riesgo, y pues todas las personas que tienen algún tipo de riesgo y comorbilidades, pues que sean las primeras, pero sí, yo espero con ansias esa vacuna, la verdad, o sea que yo definitivamente un rotundo sí. Me uno también a la respuesta al sí definitivo. Yo también trabajo pues con enfermedades infecciosas, un poquito alejada de los virus, pero de verdad que la vacuna ha mostrado, no solo la vacuna contra la COVID, pero en general la vacunación ha sido uno de los grandes eh, inventos o descubrimientos en la salud humana. Entonces es un rotundo sí. Vale, perfecto. Bueno, ya hemos estado 2 horas conectados, hemos contestado a muchísimas preguntas, esperamos de todo corazón haber respondido a la gran mayoría. Por favor, discúlpenos si su pregunta no fue atendida durante el conversatorio, pero la verdad es que recibimos muchísimas más preguntas de las que esperábamos, y por ello intentaremos en los próximos días construir un portal de respuestas a las preguntas más frecuentes respecto a la vacunación anti-COVID, que estará disponible en nuestra página web www.soficol.org como fuente de información confiable y de fácil acceso para la comunidad en general. Esperamos de todo corazón que la conversación de hoy sirva para evidenciar el esfuerzo enorme que ha hecho la ciencia para controlar y combatir esta pandemia, y que hayamos logrado resolver muchos de estos mitos que han circulado por las redes sociales en los últimos días. Tratemos de ir a la verdad, ir a la fuente y consultar fuentes confiables. Queremos agradecer enormemente a nuestros invitados. Gracias, Ulma, gracias, Gabriela, gracias, Pedro, por aceptar esta invitación y sobre todo por compartir su experiencia con nosotros. Edna, Carolina, mil gracias por moderar el espacio. Tito, gracias por la transmisión. A los compañeros de la Sociedad de Doctores que están trabajando tras bambalinas para que este evento sea posible, muchísimas gracias. Y por supuesto, el agradecimiento más grande es a todos ustedes que están en sus casas. Muchas gracias por permitirnos despejar las dudas que tienen al respecto de la vacuna anti-COVID, y esperamos que la información aquí compartida nos ayude a todos a tomar la mejor decisión al respecto de recibir la vacuna. Nuestra invitación muy respetuosa, sin querer cambiar los pensamientos y convicciones de nadie, es a no difundir noticias falsas y más bien confiar en la información proporcionada por los expertos en vacunas y pensar en cuáles son las alternativas que tenemos en este momento. Por un lado, tenemos un virus mortal que se ha llevado a muchos seres queridos y ha puesto a nuestra economía en vilo, y por otro lado, tenemos una vacuna, varias vacunas, que no son perfectas, es verdad, pero por lo menos esas evitan que la infección por COVID ponga en riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Creemos que es una elección fácil, pero los invitamos a que la decisión de si vacunarse o no sea de cada una de nosotros, pero que en el momento de decidir pensemos que esa decisión tiene repercusiones en todo nuestro entorno. Pensemos bien, decidamos con base en hechos científicos y no en cadenas de WhatsApp. Finalmente, les queremos decir que la Sociedad de Doctores está aquí para poner la ciencia al servicio de la sociedad, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web, donde siempre van a encontrar información confiable.
Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Un gusto conocerlos. Gracias. Gracias.